Gente de la Procuración Penitenciaria. Sí, perfecto. Bueno, doctor Baccaro, cuando guste lo escuchamos. Bueno, buen día. Ayer terminé la primera parte del alegato terminando de refutar el alegato efectuado por la querella. Ahora voy a iniciar la refutación del alegato de la Fiscalía. Igual que vengo utilizando con el tema de la querella, no trato todos los puntos específicamente, sino simplemente me remito a refutar los puntos que considero más importantes y que no he tratado con anterioridad, porque además, en el caso ahora de la Fiscalía, se suma que la Fiscalía en muchos casos hizo remisión a cuestiones que ya he tratado en oportunidad en oportunidad que la alegó la querella, y también directamente en algunos casos ha repetido lo que es lógico y razonable, porque la Fiscalía, como ser realmente el propietario de la acción pública, porque la propiedad de la acción pública recae en la Fiscalía, no en la querella, necesitaba necesariamente, o sea, no alcanzaba con la mera referencia lo dicho por la querella, sino que tenía que repetir, o sea, hay ciertos puntos específicos que la Fiscalía debió hacer referencia. Pero como obviamente esos puntos yo ya los he tratado al refutar el planteo de la querella, no los voy a tratar. Aclarado esto, voy a iniciar hablando de una de las primeras afirmaciones que realiza la Fiscalía en su análisis, que nos dice: quien llega primero y quien llega después al pabellón 10 no tiene incidencia. Esta afirmación pone en evidencia la forma en que la Fiscalía pretende ignorar esa obligación que yo vengo haciendo hincapié desde que inicié este alegato, de que es necesario establecer con precisión qué hizo cada imputado. O sea, decir que no tiene incidencia es decir que no importa qué ha hecho cada uno. Total, llegaron todos. Resulta importante y resulta fundamental, como lo voy a analizar después cuando analice el tema de las indagatorias y el tema de la descripción de los hechos en la indagatoria, que cada uno de los imputados sepa concretamente de qué se lo acusa y qué es lo que la Fiscalía entiende que hizo. ¿Cómo no tiene incidencia quién llegó primero o quién llegó después? Tiene incidencia y tiene una incidencia fundamental, porque según quien haya llegado primero y quien haya llegado después, distintas serán las conductas que se le podrán aplicar en función de esto. Luego nos dice que el sumario no pone en el lugar a Quintana y Retamal. Más allá del análisis que puedo hacer yo sobre si efectivamente lo que dice el sumario es cierto o no, acá hay una contradicción nuevamente en relación al razonamiento que pretende sostener y a la acusación general que pretende sostener la Fiscalía, que es la razón que motivó también al principio que yo pidiera la separación de las causas. Señores, si la Fiscalía está sosteniendo que el sumario está falsificado, está acusando a parte de los coimputados de falsificar el sumario, después me viene a utilizar el sumario como elemento de prueba. O sea, me lo valora en contra de otros imputados. Eso no resiste ninguna lógica. El sumario ese yo solicité que fuera excluido como elemento probatorio. Y no solamente es incluido, sino que encima pretende ser valorado. O es falso o es verdadero. Yo no puedo tomar un elemento probatorio y decir, no, señores, esta parte me gusta, así que esta parte la uso. Esta parte no, esta parte me complica la vida, así que esta parte la elimino. Que es una cosa que las partes acusadoras han hecho varias oportunidades, esta es una de ellas, yo ya he marcado otras, con la prueba presentada. A continuación, hace mención a que el testigo Olea vio a Caballo Quintana. Aclaremos que en realidad el testigo Olea dice que vio a Caballo, no a Caballo Quintana, lo cual me va a obligar a hacer una pequeña referencia a este tema. Ha habido testigos que han identificado como en el seudónimo de Caballo a el penitenciario Leiva, no al penitenciario Quintana. Lo cual, es más, textualmente ayer el doctor Coto hizo mención
a una testimonial de un interno que dijo expresamente, no solamente que sabía que Caballo era, o sea, que identificó a Leiva como Caballo, sino que dio una serie de razones por las que identificó a Leiva como Caballo. Por cuestiones de lo que decía Leiva, que Leiva le mostraba el nombrecito que tenía acá y que decía que él era Caballo. O sea, no es despreciable el hecho, por lo menos, más allá de que yo sé que hay otras pruebas y demás que dicen que Quintana era que le decían Caballo, de que a ambos en algunas oportunidades le dijeran Caballo, con lo cual las referencias que hace Olea cuando habla de que vio a Caballo no nos determina si esa persona la que vio fue a Leiva o fue a Quintana. Pudo haber sido a uno o pudo haber sido al otro, si partimos de la base de que tenemos testimonios de que a ambos aparentemente le decían Caballo. Tengamos en cuenta que Leiva, si bien va a ser sobreseído porque la Fiscalía y la querella sostuvieron que ellos no podían sostener la acusación, estuvo sospechado también en esta causa. Aclaremos que la exclusión de Leiva como coimputado en esta causa, no puede ser usada en contra de Quintana, diciendo no, entonces si el Caballo no era Leiva, entonces necesariamente era Quintana. En realidad la presunción debe seguir siendo en favor del imputado. O sea, si en algún momento hubo una duda entre Leiva y Quintana, esa duda en favor de Quintana sigue persistiendo. Bueno, pero volviendo al relato que hace Olea. Olea textualmente dice, le cayó con los pies sobre el pecho y sobre el pecho giró con los borceguíes con 2 pies. La foto 1 puede poner, por favor. Ustedes van a ver el pecho de Peloso Iturri en la imagen de la autopsia. Ahí le acabo de pedir, por favor, que la vean. Y yo quiero que ustedes se imaginen la situación. No sé si ustedes lo ubican a Quintana. Quintana debe medir 1,80 m, 1,90 m, debe pesar alrededor de 100 kilos, si no pesa más. Imagínenselo a Quintana cayendo arriba del cuerpo de una persona, con sus borceguíes. Y no solo cayendo, sino después girando sus borceguíes sobre el pecho. ¿Dónde están las marcas de los borceguíes de Quintana en el pecho de Olea, en el pecho de Peloso Iturri? ¿Alguien ve las marcas? Es obvio que eso es mentira. Es imposible que ese hecho haya ocurrido. Es más, en algún momento, creo que fue la misma fiscalía, creo que fue la misma fiscalía la que dice, lo de Olea está acreditado con la marca que tiene Peloso de un borceguí en el muslo. Más allá de la data de esa marca, de esa lesión figurada que tiene en el muslo, que está discutida, ya lo he hablado, que está discutida, esa lesión no puede ser el resultado del hecho descrito por Olea. No solamente porque no está en el lugar que Olea dice que Quintana lo habría agredido a Iturri, sino porque además esa es una clara lesión de un golpe pegado en todo caso con el borceguí, o sea, una persona que levantó el pie y le pega así de plano con el borceguí contra el muslo. Y no hay absolutamente ninguna señal de rozamiento que necesariamente debería haberse provocado en el momento en que, según la descripción de Olea, Quintana girara los tacos del tobillo sobre el cuerpo de Iturri. Por lo tanto, esa descripción que hace Olea no se condice con la prueba médica incorporada a la causa. Claramente, o sea, aquí tengo una contraposición clara para refutar también esa otra afirmación que permanentemente vienen haciendo las partes acusadoras y que yo ya dije que en líneas generales no lo es, pero este caso puntual lo establece claramente. Acá tenemos una descripción y no hay prueba médica que ratifique esa descripción, sino por el contrario, la prueba médica demuestra que esa descripción no puede ser cierta. Después va a ser otra afirmación que también escapa a las constancias del expediente. Va a decir que de las 2 personas que ese día estuvieron fuera del servicio penitenciario en la enfermería,
o sea, que las dos personas que ese día estuvieron fuera en el servicio en la enfermería del servicio penitenciario, fuera de los agentes penitenciarios, o sea, dentro de la unidad tenemos agentes penitenciarios, en algún caso visita, pero en este caso en la enfermería no había, e internos. Básicamente, está haciendo referencia, con esta forma un poco rebuscada de decirlo, que los dos únicos internos que estaban en la enfermería, ese día están muertas. Y eso es falso. Por lo menos es incompleto. Porque en realidad, siempre, ni siquiera me remito a la prueba, me remito a lo que sostuvieron la propia acusadora y la misma fiscalía. En ese día, en la enfermería, hubo al menos 4 internos y no 2. Estuvieron Abela y Peloso, que efectivamente han fallecido, pero también estuvieron Olea y Brites Merile. Y Olea y Brites Merile están vivos. Por lo tanto, esta afirmación que hace la Fiscalía no es cierta. Y ustedes dirán, ¿por qué hago hincapié en que no es cierta? Primero, porque sigo demostrando la falta de coherencia del relato, pero también sigo demostrando que se pretende, frente a hacer afirmaciones de alto impacto emocional, y orientar o justificar el pedido de una condena y no en un razonamiento lógico de la prueba presentada. O sea, pretender decir que de las personas que estaban ese día 8 dentro de la enfermería, los internos que están muertos y solamente están vivos los penitenciarios, es por debajo pretender introducir la idea de que se los mató a todos los que estaban en la enfermería porque no se quería que se supiera lo que ocurría en la enfermería. O sea, ese es un problema del discurso que sostiene la Fiscalía, lo que yo estoy cuestionando. Después, la Fiscalía va a afirmar que todos los testigos coinciden que hubo una escena violenta. Yo voy a coincidir con la Fiscalía que hubo una escena violenta, pero ojo, ¿qué significa una escena violenta? Una escena violenta significa donde hay una situación que nerviosa, que nos pone en enfrentamiento entre dos partes, que hay necesidad en cierta medida de usar la fuerza, pero que haya una escena violenta no implica que haya un delito. La reducción de cualquier persona ante una detención legítima es una escena violenta. Y no por ello todo policía que efectúa una detención es un delincuente. La reducción de un enfermo psiquiátrico es una escena violenta. Y no por eso los enfermeros que reducen a un enfermo psiquiátrico cometen un delito. Afirmar que hubo una escena violenta es no afirmar nada. O sea, todos los testigos coinciden que hay una escena violenta, pero ello no implica que, como pretende sostener la Fiscalía, que esa escena violenta sea una cuestión delictiva. Sí, fue una escena violenta, fue un problema complicado. Como yo sostengo en mi teoría del caso, efectivamente Peloso Iturri hizo una crisis que fue violenta por sí misma, la propia crisis que él hizo, que obligó a los servicios penitenciarios en su afán de tratar de preservar su integridad, de tomar medidas que obviamente pueden ser vistas como violentas. De hecho, les digo más, la resucitación cardíaca, el RCP, puede ser visto como una situación violenta. Imagínense usted una persona con las dos manos, algunos debe haber visto, casi todos debemos haber visto, porque últimamente con el tema del RCP nos lo ponen por todos lados, ¿cómo se hace un RCP? Se le pone arriba del pecho las dos manos así y se empieza a apretar. ¿Acaso eso no es una escena violenta? Ver a un tipo tirado boca abajo, boca arriba en el piso y otra persona subida arriba haciéndole así. Eso es una escena violenta. Y sin embargo, no solamente está justificada, es lo que debe hacerse para resucitar a una persona que tiene paro cardiorrespiratorio. Por eso hay que tener cuidado la forma en que se utiliza el discurso cuando uno pretende probar una cuestión que debe ser probada, no en base a cuestiones meramente impactantes, sino en cuestiones a un razonamiento a partir de la prueba. La Fiscalía también, y fíjense que vengo diciendo cuestiones que la Fiscalía dice con intención de, pero que sin embargo no prueban nada.
dice, se queja de que la demora de los traslados de los internos para las videoconferencias, infiriendo a partir de ello que eso es un mecanismo usado por agentes del servicio penitenciario para entorpecer las declaraciones, para amedrentar a los testigos. Señores, si la Fiscalía creía que agentes del servicio penitenciario estaban realizando esa conducta, que si el hecho de que un testigo fuera llevado a las 5 de la mañana y se lo sacara y se lo tuviera alojado en el lugar donde tenía que declarar durante horas y demás, tenía una solución muy fácil, aplicar el protocolo de Minnesota. ¿Qué dice el protocolo de Minnesota? Que la fuerza que está siendo investigada no puede participar de las diligencias de la investigación. Está bien. Ya no estamos, sería una ultraactividad del protocolo. No estamos en una diligencia de investigación, estamos en una diligencia de juicio. Pero perfectamente le pudo haber pedido al tribunal, mire, como estamos juzgando a agentes penitenciarios, por favor, para hacer los traslados de los testigos que están detenidos, solicítele a la Gendarmería o a la Federal que se encarguen ellos de hacer los traslados y excluya al servicio penitenciario. No digo que el tribunal se hubiera concedido, pero perfectamente por lo menos lo pudo haber peticionado. Y no venir a quejarse ahora, en la etapa de alegato, de que los agentes penitenciarios le entorpecieron las testimoniales, cuando ellos fueron los que no tomaron, en todo caso, por lo menos los recaudos de pedirle al tribunal, digamos, bueno, mire, yo tengo la sospecha, o incluso al primer caso que se produjo, no tuvimos una audiencia, hemos tenido 15 audiencias, al primer caso que se produjo, que un testigo que estaba detenido se quejó porque lo habían estado haciendo esperar, decirle, mire, a partir de los próximos testigos, por favor, que otra fuerza se haga cargo. Es facultad del tribunal, o sea, no hay duda, más allá de lo que se puedan quejar la otra fuerza de que le encarguen ese trabajo, es facultad del tribunal ordenarlo y las fuerzas hubieran tenido que obedecerlo, o sea, que no hay motivos prácticos para decir que eso no se podía hacer. Por lo tanto, esta queja, nuevamente, es una manera no de aportar prueba que haga la causa, sino es una manera de tratar de, por cuestiones de las cuales nada tiene que ver la defensa, porque obviamente nosotros en esto no tenemos nada que ver, ni siquiera tenemos la posibilidad de interferir, de tratar de degradar en definitiva la declaración o la defensa efectuada de los imputados. Bueno, luego hace un análisis detallado de lo que fue viendo cada testigo, con lo cual pretende sostener que tiene una especie de panóptico al revés y que en realidad los distintos internos de distintos lugares nos van dando información de lo que ocurrió. Esto simplemente me voy a remitir a lo que dijo el doctor Cotto cuando hizo, que también hizo en la práctica, hizo exactamente el mismo procedimiento. Se agarró y tomó fue tomando todas las declaraciones de todos los testigos a lo largo de toda la secuencia y, al revés de la conclusión a la que llegó la Fiscalía y la querella, el doctor Cotto llegó a la conclusión de que, tomando esas mismas declaraciones, de que en realidad las cosas no ocurrieron como sostiene la Fiscalía y la querella. Y quiero hacer hincapié en esto. Ambos tomaron las mismas declaraciones. O sea, no es que el doctor Cotto trabajó con las declaraciones de los agentes penitenciarios y la querella trabajó con las declaraciones de los internos. Entonces, claro, hubiera sido lógico y razonable presuponer que este hecho de seleccionar distintos testigos nos iba a llevar a conclusiones opuestas. No. El doctor Cotto elige exactamente los mismos testigos que utiliza la querella y la Fiscalía. ¿Cuáles son? Los internos. Y sin embargo, valorando esas declaraciones, llega a una conclusión distinta a la que llega la querella. Y yo, a esta altura, voy a decir, yo no me inclino ni por una ni por la otra. Es más, puedo darle el beneficio a la parte acusadora de que la teoría que ellos sostienen puede llegar a ser cierta. Pero, ante también puede llegar a ser cierta la teoría que sostiene el doctor Cotto. Y si ambas teorías pueden llegar a ser ciertas, necesariamente en base a eso no se puede condenar. ¿Por qué? Porque necesariamente tiene que haber una teoría única que sostenga la acusación. Si hay una teoría alternativa que no la sostiene y que explica la misma prueba, pero sin sostener la acusación, necesariamente debe primar la vigencia del principio de la duda, que es beneficiosa para los imputados. Después hace algo que realmente es una violación al derecho de defensa. Introduce una información que no fue discutida en el juicio,
que no fue presentado los elementos probatorios de la información, que es que Carrilao había mentido al decir que no sabía quién era Caballo. Esta información aparece acá en el debate en el momento en que el fiscal lo dice. Primer problema básico de eso. Eso puesto en boca del fiscal es una acusación. Mi cliente no tiene oportunidad de defenderse. No tiene oportunidad de decir nada. Le están diciendo que mintió sin ninguna prueba sobre un hecho que no está siendo investigado, sobre algo que no formó parte de la acusación, porque no está descrito en la acusación que Carrilao mintió, y se lo afirma acá, se lo suelta como una verdad probada encima, como para que el tribunal, más allá de que el fiscal diga que eso no es un elemento a valorar, obviamente busca nuevamente influenciar el ánimo del tribunal frente a una afirmación que no puede ser valorada como hecho. O sea, yo entiendo que es tan escandalosa la introducción de este tema que no me animo a imaginarme que en la sentencia vayan a decir también tenemos que considerar que el fiscal sostuvo que Carrilao mintió al decir que no sabía quién era Caballo. O sea, me parecería imposible imaginarme en una sentencia que aparezca escrito eso, porque claramente eso no surge de la prueba producida. En ningún momento, a lo largo de toda esta prueba, se discutió ese tema, ni se le formuló cargo a mi asistido por eso. Pero el fiscal la incorporó. Por lo tanto, tengo que referirme a cuál es eso, tengo que darle más explicaciones, todas las explicaciones que el fiscal no les dio referente a esta afirmación que hace. Efectivamente, Carrilao está imputado en una causa por falso testimonio y está imputado justamente porque no hay una duda relativa. Carrilao dice que no puede identificar a quién es Caballo y el tribunal entendió que había mentido y fundamentalmente la fiscalía va a utilizar para decir que Carrilao sabía quién era Caballo la declaración que Carrilao prestó bajo juramento en calidad de testigo en esta causa. Declaración que claramente no puede ser utilizada en esta causa, porque fue tomada bajo juramento y en calidad de testigo. Esa declaración debe ser necesariamente excluida y necesariamente tiene que pasar a ser como inexistente, o sea, no se puede valorar. Y a entender esta defensa no se puede valorar ni en esta causa ni en ninguna otra. Esa declaración no puede existir. Bueno, sobre esa declaración se le hizo la acusación a Carrilao por falso testimonio, en definitiva, o sea, haber negado algo que teóricamente sabía. Hasta donde yo tengo conocimiento, se lo condenó en primera instancia y actualmente esa causa está en instancia de casación, por lo tanto no tiene sentencia firme, por lo tanto tampoco es un hecho incontrovertible. De momento es simplemente una sospecha que existe sobre la actividad de Carrilao. A lo que no quiero entrar en muchos detalles más en lo que hace a la defensa de esa causa, pero persiste. Habría que analizar todo el contexto y demás, la duda de si se están refiriendo a Leiva o a Quintana, porque ya creo que está acreditado que indistintamente a ambos se les decía Caballo. No solo en relación a esta causa, sino en relación a esa otra también. Después va a aportar otro dato que realmente yo a veces pienso por qué no, que no valora en cierta medida lo que dice y la consecuencia que tiene. Va a decir la Fiscalía que el día de la fecha, creo que se refería al día que estaba haciendo el alegato, un interno Morales llamó a la Fiscalía diciendo que quería venir a declarar. ¿Qué es lo que me sorprende a mí de que la Fiscalía nos traiga ese dato? La Fiscalía pretende usarlo como diciendo, no, vieron que los penitenciarios quieren, realmente cometen hechos ilegítimos y que los internos están dispuestos a acusarlos y demás, que es tan grave la situación, pero en realidad a este dato tenemos que darle otro cariz totalmente distinto, que hace al desempeño de la parte acusadora.
Las partes acusadoras, desde que se inició este debate, se han cansado de repetir lo difícil que es conseguir testigos. Se han cansado de decirnos que ningún interno quiere declarar porque tiene miedo. Y tenían a un testigo, porque Morales figura en varias declaraciones a lo largo de la causa que existía, a un testigo casi esencial si analizamos lo que se dice de Morales. Piénsense que lo que se dice en la causa de Morales, ¿qué es? Dicen que Morales, después del hecho, lo encaró a Abela, le sacó toda la información a Abela que pudo sobre el hecho para con esa información ir a negociar con el jefe de la unidad su traslado. Porque básicamente lo que se dice, si analizamos las distintas menciones que hay de Morales en la causa, lo que se dice de Morales es eso. O sea, estamos ante un testigo que por lo menos desde el punto de vista, más allá que yo creo que muchas de las cosas que él pudo haber recabado sean falsas, pero desde el punto de vista de la teoría de la acusación es un testigo importante. Es un testigo que nos puede decir que sabía Abela, que está fallecido, porque se interesó especialmente en saber qué decía Abela. Por otro lado, un testigo que claramente era ubicable por la acusación. Está detenido. Más ubicable que un testigo detenido, imposible. El tipo está detenido, de última, sería cuestión de pedirle a buscar cuál era la causa de Morales, que debe estar consignada en los legajos que tiene la Unidad 9, ver quién es el juez a cargo y comunicarse con el juez a cargo y preguntarle dónde está Morales. Por lo tanto, para la Fiscalía y para la acusación era un testigo accesible. Por otro lado, tampoco era tan difícil buscarlo porque está en Viedma. Y casualmente, de la causa surge que lo que Morales quería hacer era irse a Viedma. Por lo tanto, está donde era previsible que estuviera. Sin embargo, ustedes vieron que Morales, y ahora repito de esta manera la pregunta que hicieron algunos internos, ¿ustedes lo vieron a Morales declarando acá? ¿Un testigo de semejante importancia para la acusación lo vieron declarando acá? No. No lo vieron porque la Fiscalía y la acusación y la querella no lo trajeron. Y ahí no tuvo nada que ver la defensa. La defensa no lo escondió, no lo entorpeció, no hizo nada. Los penitenciarios no lo tenían secuestrado en ningún lado, nada. Entonces, señores, tratemos, les pido sobre todo a las partes acusadoras, de balancear esta acusación. No podemos pretender siempre inclinar la balanza hacia el lado que conviene a la acusación, ignorando cuestiones que efectivamente van en contra de la teoría que se sostiene. También se dice en un momento dado, a continuación, hablando de Heredia, que medio como dando a entender que Heredia no lo dijo, no lo reconoció, que Heredia estuvo en la unidad entre las 13 y las 13:20. Y eso se lo pretende vincular con el hecho de que le dio información a Leiría y que Leiría entonces es acusable porque Heredia estuvo en la unidad y como estuvo en la unidad, entonces le pudo haber contado a Leiría lo que teóricamente había visto. Pero acá se lo utilizó, además, en el sentido de decir que Heredia mentía, en esa argumentación que hay permanentemente de tratar de decir que Heredia mintió en sus declaraciones. Lo que omitió la acusación fue leer la declaración indagatoria de Fojas 1421 y 1428 de Heredia, porque Heredia dijo que después del fallecimiento de Peloso regresa a la unidad y él mismo se hizo presente en la dirección de la unidad para dar el informe del fallecimiento. O sea, Heredia el que aportó que él había vuelto a la unidad. En el mismo sentido van a sostener que el informe de Heredia es todo falso. Me refiero al informe de Fojas 8. Primero, partamos de la base de que esto es ampliar la acusación, porque justamente Heredia está acusado de haber falseado una parte del contenido de ese informe. Decir que es todo falso implica ampliar el marco de la acusación. Pero fundamentalmente es falso. Es falso porque en realidad,
si la acusación si fuera cierto lo que dice la acusación, parte de ese informe niega la propia descripción de los hechos que hace la acusación. Porque en realidad, lo único que es falso en ese informe es el tema referido a la aplicación del diazepam, como bien dice la acusación. Es la única cuestión que está en discusión de si es verdadera o falsa. Porque en relación, sobre todo, a lo que más le preocupa a la acusación, que es el diagnóstico que hace Heredia de la situación de Peloso Iturri, que eso es porque lo que le preocupa, más allá del tema del diazepam, lo esencial para la acusación es si efectivamente hubo una excitación psicomotriz o no. Eso es lo que le preocupa. O sea, si eso es verdadero, el diagnóstico, toda esta causa cambia, obviamente, el panorama. Eso no se ha refutado que sea falso. Ni siquiera, suponiendo que la teoría de la acusación fuera cierta, el diagnóstico sigue siendo cierto. Recordemos que, como también lo dijo la acusación, la hipoxia y la hemorragia que se encontraron en el informe de autopsia, según los médicos, que ya después hablaremos de qué pasó con ese informe, pueden ser causales de la excitación psicomotriz. Por lo tanto, perfectamente se pudo haber dado la cadena de que hubiera ocurrido los hechos en esa versión que nos cuenta la acusación, y que Peloso Iturri después haya sufrido una excitación psicomotriz. Y por ende, cuando Heredia llegó, vio una excitación psicomotriz. Mal podía saber Heredia que no contaba con ningún instrumento para revisarlo, no podía hacer análisis de nada, no tenía ni siquiera un equipo de reanimación cardiopulmonar en la unidad, saber que la excitación psicomotriz de Peloso Iturri provenía a que tenía una hipoxia y una hemorragia interna, porque no estamos hablando de una hemorragia externa, no era que la sangre estaba desparramada en el piso de la enfermería. La hemorragia a la que hacen referencia es la hemorragia subarachnoidea. Es imposible detectar mirándolo a un paciente que tiene una hemorragia subarachnoidea. En todo caso, y les estoy dando un montón de ventajas diciéndoles, miren muchachos, vamos a suponer que esto que ustedes dicen es cierto, pero aún así todo, el diagnóstico de Heredia sigue siendo verdadero, porque efectivamente, debido a este motivo, estaba bajo una excitación psicomotriz. Por lo tanto, no se puede afirmar libremente que todo el informe hecho por Heredia es falso. También dice que ninguno de los golpes le hicieron sospechar a Heredia que los traumatismos que presentaba Peloso se hubiera que denunciarlos, fueran una situación delictiva. Y voy a volver a recordarle algo que está recontraprobado en la causa. Heredia, lo único que vi de Peloso es la cara y en todo caso la cabeza. Y en la cara no hay ningún golpe. A lo sumo hay rozamientos. Y en la cabeza hay dos discutidos golpes, que son el de acá, el que está en el cuero cabelludo, pero casi sobre el borde de la frente, y el famoso lupín, que todavía seguimos discutiendo si es un golpe o un lupín, porque en realidad eso está abierto a interpretación de la foto. Y con esos datos iba a suponer que alguno de esos golpes alguna de esas lesiones traumáticas había sido causada en forma ilegítima por los agentes penitenciarios. Cuando encima él mismo dice que cuando llega, Peloso estaba en medio de una crisis, boca abajo, con la cara golpeando apoyándose contra el suelo. No, o sea, pretender que en medio de esa situación Heredia evaluara si Peloso había sufrido una agresión, si Peloso estaba en medio de un ataque, es pedirle más de lo que a alguien se le puede pedir. Él era médico y él tenía una función específica, que era tratar de mitigar la situación por la que estaba pasando Peloso, que él, con los elementos que tenía en ese momento, diagnosticó que era una excitación psicomotriz. Y se abocó a ese tratamiento.
y después se produjo el paro cardíaco prácticamente sobre la marcha y tuvo que abocarse a esta nueva situación que fue el paro cardíaco, que tengas en cuenta otro detalle. Lo detectó en forma prácticamente inmediata, o sea, fíjense que se produce el paro cardíaco e inmediatamente procede a iniciar la resucitación, porque eso no está cuestionado que se inició la resucitación, y a trasladarlo a un centro de atención de mayor complejidad, a efectos que se le pudiera brindar la atención que necesita cualquier paro cardiorrespiratorio. Recordemos, por ahí en el 2008 no era tan común, pero hoy se colocan equipos de resucitación en lugares públicos para que si alguien tiene un paro cardíaco se lo pueda ir a asistir. Acá estamos hablando que en la enfermería de la unidad 9 no había equipo de resucitación. En un lugar donde había más de 300 personas, en el lugar donde se le brindaba la asistencia médica a más de 300 personas, y acá incluyo también a los agentes penitenciarios. O sea, si a un agente penitenciario hubiera tenido un paro cardíaco en la unidad, hubiera pasado lo mismo, no había con qué resucitarlo. Y eso puede o no ser responsabilidad de Heredia en su carácter de jefe del departamento, pero no es un hecho que estemos debatiendo acá. Heredia no está acusado por no haber tenido el departamento médico de la unidad en las condiciones o con los equipamientos que necesitaba. No está acusado de eso. Por lo tanto, más allá de que sí, personalmente considero que debió haberlo contado con ese equipamiento, no sé si era responsabilidad de Heredia o no que estuviera ese equipamiento, porque no le entraba a analizarlo ese tema. A lo mejor Heredia lo pidió 15 veces y la jefatura de Buenos Aires nunca le dieron el presupuesto para ponerle el equipo, no sé. La verdad que si el equipamiento estaba, si se pidió o no se pidió, no sé, porque no lo investigué, porque no es materia de debate en esta causa, si el equipamiento que tenía la enfermería era el adecuado o no para lo que había que hacer. La realidad es que no lo tenía y que por lo tanto no se pudo brindar la asistencia que se le debió brindar a Peloso. Pero como vemos, Heredia trató de hacer todo lo posible, a pesar de esta pretendida ataque que hay sobre él, en el sentido de decir, no, él es el que está tratando de defender esta teoría que quiere imponer la defensa de lo que ocurrió. También en relación a este mismo tema, se sorprende la Fiscalía de que en medio de la escena Heredia plantee que hay una excitación psicomotriz. Perdón, señores, ¿cómo se sorprende? La obligación del médico previa, antes de cualquier intervención, es hacer un diagnóstico presuntivo. O sea, ¿qué pretendía? ¿Que sin decir nada, sin plantearse ninguna imagen, empezara a atenderlo? Si un médico va a atender a una persona, le toma la fiebre y le va a decir, tiene la temperatura alta. Le va a mirar los ojos, le va a decir, tiene las pupilas dilatadas. O sea, este tipo de diagnóstico no solamente no debe sorprendernos, sino que es obligación del médico hacer un diagnóstico presuntivo. Mal podría decirse que Heredia actuó adecuadamente si no dijéramos qué diagnóstico presuntivo planteó. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con el diagnóstico, pero necesariamente debió plantear un diagnóstico. Y la parte acusadora no nos ofreció otro diagnóstico alternativo que pudo haber planteado Heredia. Por un lado. Y por otro lado, tengo que volver a reiterarlo, lo lamento que tengo que reiterarlo, la prueba preparada médica nos dice que en todos los casos era factible que se presentara este diagnóstico que Heredia en ese momento hizo. Por lo tanto, no entiendo por qué la Fiscalía se sorprende, salvo por el objetivo que tiene de sostener esta acusación. En relación a esto también tengo que referirme que es cierto que en la historia médica de Peloso no hay ninguna constancia de que Peloso haya tenido convulsiones ni que haya tenido ataques epilépticos. Lo cual, de lo único que habla, primero debemos aclarar lo siguiente, la historia médica de Peloso tiene 2 años y Peloso debía llevar como 10 por lo menos o más detenido. Y la historia médica de Peloso, la que tuvimos acceso, tiene 2 años. Lo que pasó del 2006 para atrás de Peloso en temas médicos no tenemos ni la más pálida idea. Que eso es una irregularidad, que eso incluso ameritaría una investigación para averiguar por qué no estaba la historia de Peloso Iturri médica desde el día que ingresó, totalmente de acuerdo, pero eso no lo estamos juzgando hoy. Ahora, eso nos pone en duda
también la historia clínica que tenemos. ¿Qué certeza tenemos que todas las atenciones médicas que Peloso haya recibido estén asentadas en esa historia, si nos falta toda la historia anterior? Pero fundamentalmente hay testimonios, y hay dos testimonios independientes, que dicen, y testimonios de internos, que dicen que Peloso Iturri sufría o epilepsia o convulsiones. Y quiero aclarar una cosa, para nosotros en general, que no somos médicos, la diferencia entre una crisis epiléptica, una convulsión y una excitación psicomotriz es imposible diferenciarlo. Para nosotros es lo mismo. O sea, ustedes pueden ver a alguien arrollado en el piso, moviéndose así, como se mueve una persona, y podemos, como ya dije, porque esto ya lo dije ya ayer, la persona está así, alguien va a decir, no, es una convulsión, alguien va a decir, no, tiene un ataque epiléptico, porque tiene una tía epiléptica, y vio que la tía epiléptica hacía eso, entonces lo ve y va a decir, no, tiene un ataque epiléptico. Y otro que vio, que trabajaba en el campo y que vio como un peón había tomado las sustancias estas que se usan para los agroquímicos y tuvo un envenenamiento y tuvo convulsiones por el envenenamiento, vio que hizo el movimiento, entonces va a decir, no, está convulsivando porque está envenenado. Y un médico probablemente lo mira y va a decir, no, esto en realidad, por esto y esto, es una excitación psicomotriz. Pero en definitiva, lo concreto es que Peloso, hay por lo menos dos testimonios que dicen que lo vieron tener situaciones similares a la que sostiene esta defensa. Una es totalmente ajena a toda esta situación, que es la del testigo de identidad reservada, que a Fojas 1257 dijo que encontrándose en Devoto, el discente, me refiero al testigo lo atendió junto a otros internos, se había caído al piso y estaba con convulsiones. Ahí tenemos un claro antecedente de que por lo menos, yo no veo por qué este testigo va a mentir, estamos ante un testigo que declaraba bajo identidad reservada, estamos ante un testigo que estaba hablando de cosas que sabía de Peloso, ni siquiera estaba hablando del hecho, estaba hablando de algo que tampoco afecta al servicio penitenciario, o sea, no es que esté cubriendo al servicio penitenciario o que esté acusando al servicio penitenciario de algo. O sea, es una declaración totalmente imparcial, es prácticamente una cuestión anecdótica en el marco de una declaración. Y sin embargo, menciona que Peloso tuvo convulsiones. Y la segunda es la de Olea, porque Olea, en la foja 1344 vuelta, último párrafo, dice: a Peloso primero lo pusieron sobre un banco, pero luego le agarró convulsiones o algo y se cayó al piso. Fíjense que la Olea pone las convulsiones de Peloso en dos cuestiones que a los efectos de esta defensa son básicas. Primero, que ocurren en la enfermería el día 8 de abril en horario de la mañana. Momento en que prácticamente todos estamos de acuerdo, Peloso estaba ahí y la defensa sostiene que estuvo la crisis. Y en segundo lugar, la crisis se inicia de manera espontánea. Fíjense que Olea nos está diciendo, lo pusieron sobre un banco, estaba Peloso sobre el banco, pero luego le agarró convulsiones, no dice, lo pusieron en el banco, lo agarraron a patadas y le agarraron convulsiones. No dice, lo pusieron en el banco, le pegaron un palazo y le agarró convulsiones. No, dice, lo pusieron en el banco, le agarró convulsiones. O sea, espontáneamente, sin la intervención de un tercero, Peloso empezó a convulsivar. Como vengo diciendo, yo no puedo estar seguro si esto que dice Olea es verdad o no es verdad. Pero Olea lo dice, y si Olea lo dice, no existe ningún motivo para pensar que Olea quiere defender a los penitenciarios. Es más, toda la acusación, sin ir más lejos, si nos referimos a la parte anterior de la declaración de Olea pretende sostener que Quintana se le subió arriba y estuvo haciendo malambo arriba del cuerpo de Peloso. ¿Por qué razón iríamos a pensar que ese mismo testigo que trata de esa manera a los penitenciarios en un lado, en otro lado nos va a dar una versión que va a servir, que va a probar tan acabadamente lo que la defensa sostiene? Entonces, cuando pretendemos descalificar abiertamente lo que dice Heredia,
No es que sea algo que salió de la imaginación de Heredia cuando tuvo que ver cómo se justificaba la muerte de Peloso. No. Son hechos concretos que Heredia efectivamente vio porque otros también lo vieron y otros que son creíbles para la Fiscalía, ¿no? Ni siquiera entro a analizar yo mi valoración de esa declaración. La Fiscalía valoró la declaración de Olea como una declaración creíble. También siento de las tantas irregularidades que pretende plantear, a mí en realidad me sorprende la manera en que la Fiscalía pretende, en base a las irregularidades de la causa, fundar la culpabilidad de los imputados. Y voy a profundizar más ese tema cuando hable de la situación del juez Labate. Pero también dice que Grobli informó a Delgado del informe de la doctora Kugler y que del mismo debió haber sido informado por otra vía. Es cierto, en realidad es sorprendente que Grobli haya sido el que informó al juez Delgado del informe de la doctora Kugler. Sobre todo porque ese hecho nos demuestra acabadamente que el sistema judicial no funcionó como debió haber funcionado. ¿De quién era la obligación de informar al juez Delgado del avance de la causa sobre la investigación de la muerte de Peloso Iturri? Del juez de instrucción federal. En todo caso, en quien recaía es, en definitiva, una comunicación entre tribunales, el tribunal de Neuquén, informarle, o sea, en el caso del juzgado de instrucción de Neuquén, informarle al juzgado de ejecución, miren, del informe sobre hemos investigado esto. Si el juzgado de instrucción consideró que era oportuno informarlo, si estaba esperando reunir más datos para informarlo, o sea, si fue correcto o incorrecto la decisión o la oportunidad en que el juzgado de instrucción de Neuquén le informa a Delgado que el resultado de la autopsia o el avance de la investigación es una cuestión ajena a esta causa y aparte creo que no tiene mucho sentido investigar. Pero nuevamente se pretenden meter estas cosas como diciendo los imputados quisieron entorpecer la investigación, los imputados manejaban información que no debieron haber manejado. No. Bueno, después hace referencia a la situación particular, a las autorías, a eso voy a referirme cuando analice el caso particular de cada uno de mis asistidos. Lo que sí voy a tener que hacer por lo menos una mención y una cierta refutación es al pedido de detención inmediata de los imputados. Esa medida es improcedente e inoportuna. Fundamentalmente es inoportuna, porque el Ministerio Público Fiscal, a diferencia de lo que generalmente he observado en otras causas federales, porque es cierto que en muchas causas federales, cosa que yo estoy totalmente en contra, después voy a explicar por qué, al momento de dictar la sentencia, cuando la sentencia es condenatoria, se ordena la detención de los condenados. Si la hubiera pedido en esos términos, podríamos decir que en cierta manera es la forma en que lo pide la querella. La querella pide que se agraven las condiciones precautorias que se están tomando en el momento de dictarse la sentencia, por lo menos así lo entendí yo. Lo cual, más allá de que yo voy a plantear por qué no estoy de acuerdo, pero en principio, por lo menos el planteo es oportuno. Cuando yo hago el alegato de acusación, digo, miren, cuando ustedes dicten la sentencia, si los condenan, por favor agraven las medidas cautelares, porque me parece que las que se plantearon hasta ahora no son suficientes, dado que ya tenemos por lo menos una primera resolución de culpabilidad. Pero pretender como pretende la Fiscalía, que antes, porque la Fiscalía pidió la detención en ese momento, cuando terminaba su alegato, la fundó en que el hecho de que la Fiscalía hubiera pedido penas de perpetua era motivo suficiente para considerar que había cambiado la situación de los imputados. Es obvio que no. Los imputados sabían, de hecho es más, teniendo en cuenta que las figuras, sobre todo de las imputaciones más graves, tienen una pena única, que es perpetua,
ya sabían que la Fiscalía les iba a pedir perpetua el día, yo diría, no el día que se inició este juicio, lo sabían el día que fueron notificados del requerimiento de elevación a juicio. O sea, yo ese día, cuando nosotros tuvimos el requerimiento de elevación a juicio, yo me reuní en el estudio con mis defendidos y una cosa que les dije es, muchachos, miren, con la calificación que acá está pretendiendo la acusación, en ese momento era la Fiscalía de Instrucción, si a ustedes los llegan a condenar, les van a dar cadena perpetua, porque no hay otra alternativa. O sea, no es que estábamos en un caso que podía tener una pena de 3 a 10 y que de golpe y porrazo nos encontramos con que en lugar de pedirle 3, le están pidiendo 10. Y entonces digamos, bueno, las expectativas son peores. No. Las expectativas que tenían mis asistidos el día que fue requerida la elevación a juicio son exactamente las mismas expectativas que tienen en este momento. Saben que si el tribunal los encuentra culpables, les va a dar cadena perpetua. O si no, que los va a absolver. Y sin embargo están todos acá. Han viajado al exterior, han ido, venido y demás, y siguen acá. Cada vez que se los necesita, están. Aclaro, han bajado al exterior con autorización del tribunal. Están con las constancias asentadas, pasajes de ida, pasajes de vuelta. Ustedes pueden revisar los distintos incidentes. De hecho, afortunadamente el Tribunal Federal incidenta todas estas cosas, por lo tanto están todos los incidentes. No hace falta entrar a revisar los 18 cuerpos para buscar los trámites de cada uno de los viajes que hicieron. Por lo tanto, pedir en este momento la detención no tiene ningún sentido. Y aparte quiero reforzar el tema de inoportuno, porque se me fue el tema este. ¿Por qué inoportuno? Porque si poner al tribunal en este momento en la situación de tener que resolver una modificación de las medidas cautelares con el fundamento de que es por la acusación, porque si usted me dijera, no, lo que pasa es que no vinieron a la mitad de los debates, no vinieron y hubo que ir a buscar con la policía a la casa para que vinieran al debate. Y entonces el fiscal dice, mire, teniendo en cuenta la actitud que tuvieron durante el debate, deténganlos, porque si no estuvieron viniendo al debate y los tuve que ir a mandar a buscar para que vengan, y bueno, obviamente, aparentemente estos muchachos no tienen intención de seguir sometidos a la justicia, ya están empezando a mostrar. No, el argumento no fue ese. El argumento fue que, como él los había acusado, o sea, en realidad, había sostenido la acusación que venía, el tribunal debía evaluar que la situación era más gravosa y debía anticipar su decisión, porque de hecho el tribunal, para poder resolver, ordenar la detención, tenía que por lo menos en expectativa empezar a hacerse la posibilidad de que los iba a condenar. Porque si el tribunal en ese momento tuviera la convicción de no condenarlos, obviamente rechazaría de plano la pretensión. O sea, en cierta manera, esa resolución iba a poner en crisis la imparcialidad del tribunal en la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque, como acabo de decir, el motivo por el que se pedía la detención es justamente el mismo motivo que tienen que resolver en la sentencia definitiva. Por eso es que digo que es inoportuna. Ahora, suponiendo que entendamos que este pedido de detención es hecho en el sentido de que la detención se efectúe en el momento, después del dictado de la sentencia o en el momento del dictado de la sentencia, reitero lo que acabo de decir. Mis asistidos han estado permanentemente a derecho, han viajado, han asistido a cada diligencia que les permitió que les pidió el tribunal, que les pidió la fiscalía, o sea, se han sometido claramente a las normas que les exigió el tribunal. Ya el doctor Cotto lo dijo, la situación de Romero es la igual de todos los demás, se han presentado ante la policía cada vez que han tenido que presentarse. Por lo tanto, el principio de inocencia sigue rigiendo en su favor hasta que haya sentencia firme y en realidad no hay ningún motivo para pensar que el hecho de que la Fiscalía haya concretado el pedido de las penas y que el tribunal haya aceptado en una primera instancia esto, sea motivo suficiente como para ordenar la detención. Por lo tanto, solicito que al momento de dictar la sentencia no se haga lugar a esta pretensión de la Fiscalía. En todo caso, sí puedo concordar con la querella que puede en todo caso agravarse en alguna medida el control sobre los imputados, aumentar la periodicidad de las presentaciones, bueno, esto ya sería una facultad después a posteriori, no autorizarlo o sea, reducir las autorizaciones a viajar y demás, algún tipo de reducción del marco que han estado surgiendo hasta ahora, pero nunca llegar a la medida extrema de privarlos de la libertad.
Tengo que referirme también, siguiendo con el análisis de las peticiones que hace el Ministerio Público Fiscal, al pedido de imputar al testigo Diomedi por falso testimonio. Tengo que referirme porque necesariamente imputar al testigo Diomedi de falso testimonio hace a la valoración de la prueba, porque el testimonio de Diomedi es valorado por la Fiscalía, es valorado por todas las partes. Por lo tanto, resulta necesario, por lo menos así entiendo yo, refutar ese pedido que hace la Fiscalía y al menos aparte mostrar un alto grado de incoherencia que tiene este pedido. La Fiscalía acusa a Diomedi de no tanto de haber mentido, sino más bien de haber dicho menos de lo que sabía. O sea, es una acusación de un falso testimonio por omisión. Pero parece que la Fiscalía no valora algo, que está en su propia teoría del caso. La Fiscalía sostiene que Diomedi es la persona que llama al doctor Heredia para informarle lo que estaba ocurriendo en la enfermería. Y dentro de la teoría de la Fiscalía, Diomedi ve lo que están haciendo el resto de los agentes penitenciarios a tal punto que prendiendo el altavoz de su teléfono lo pone para que Heredia escuche lo que estaban haciendo los agentes penitenciarios. Y en la teoría de la acusación, lo que estaban haciendo los agentes penitenciarios era golpear a Pelosi Iturri. Entonces yo me hago una pregunta. Más allá de que de entrada nomás me pregunto por qué Diomedi no está sentado acá atrás. Porque en esa teoría que sostiene la Fiscalía, Diomedi debería estar sentado acá, no por falso testimonio. Diomedi es un testigo directo, según la teoría de la Fiscalía, de los golpes que sufrió Pelosi Iturri. Pero bueno, supongamos que la Fiscalía, por algún motivo, no sé cuál, yo siempre he sostenido que la Fiscalía tiene la libertad de decidir a quién acusa y a quién no, pero supongamos que por algún motivo en particular decidió que Diomedi no debía ser acusado, a pesar de que la prueba diría que efectivamente le había cometido un ilícito de omisión de denuncia, pero que ahora, después que usó el testimonio de Diomedi, pretende imputarlo de falso testimonio porque Diomedi no dijo qué. ¿Qué es lo que omitió decir Diomedi? Justamente lo que yo les acabo de decir. Lo que Diomedi omitió decir, si fuera cierta la teoría que sostiene la Fiscalía, es que vio como los penitenciarios le pegaron a Pelosi Iturri. El problema es que si Diomedi en la declaración hubiera dicho eso, hubiera quedado imputado por omisión de denuncia. O sea, claramente lo que está buscando la Fiscalía es una autoincriminación, pero es descarada la búsqueda de la autoincriminación de Diomedi en base a este sistema en que plantea la situación de este testigo. Si el testigo dice todo lo que sabe, y lo que sabe, porque en realidad el problema no es lo que el testigo sabe, sino lo que la Fiscalía cree que el testigo sabe, sí, o que lo que la Fiscalía sostiene que el testigo sabe. Si el testigo dice lo que la Fiscalía sostiene que el testigo sabe, o sea, satisface el interés que tiene la Fiscalía de sostener su acusación con esa teoría, se autoinculpa de omisión de denuncia. Y si no lo sabía, que yo sostengo que Diomedi no vio que golpearan que los penitenciarios golpearan a los internos, porque yo sostengo que los penitenciarios no golpearon a Pelosi Iturri en la enfermería. Si no lo vio, obviamente no está cayendo en falso testimonio. Por lo tanto, no, realmente esa acusación no tiene sentido y pone en cuestionamiento en realidad la propia acusación. Y esto es una vez más lo que yo vengo diciendo, es el mecanismo que usa permanentemente la Fiscalía. Son verdaderas y válidas las pruebas que benefician su caso y falsa toda prueba que lo controvierte. Y no importa que en eso caigan en contradicciones en la propia prueba. Ellos descartan todo aquello que los perjudica en su caso. Bueno, con esto voy a dar por terminado el análisis y la refutación de la acusación del alegato. Ya refuté ayer el alegato de la querella.
Y con ambas refutaciones, yo entiendo que ya a esta altura, más allá que todavía tengo que analizar una serie de puntos que hacen a la prueba y la valoración que hace la defensa de la prueba, yo creo que ya a esta altura la acusación no se sostiene. O sea, el hecho de que yo haya refutado las acusaciones, que les haya demostrado que las acusaciones no tienen una estructura lógica suficiente como para a partir de la prueba llegar a probar lo que dicen que probaron, y que por otro lado gran parte de la acusación se basa en afirmaciones genéricas que pretenden aplicarse indiscriminadamente al funcionamiento de la unidad penitenciaria y desde ahí deducir que entonces se hicieron las cosas como ellos dicen que se hicieron, debe llevar necesariamente a la absolución de todos los imputados. Pero acá no terminan los... O sea, hasta acá yo analicé solamente lo que ellos dijeron. Ahora voy a entrar a analizar los problemas serios que tiene esta causa. Y voy a empezar por las 111 fotografías. Las 111 fotografías son una prueba prácticamente, yo casi diría dirimente en esta causa. Si nosotros tenemos las 111 fotografías, podemos avanzar en toda esta serie de pericias médicas que se han hecho a posterior, con la cual se pretendió refutar la autopsia original. Si nosotros no tuviéramos las 111 fotografías, toda la refutación de la pericia original, de la autopsia original, se cae. Por eso me he tomado el trabajo que por otra parte la parte acusadora debió haber hecho, porque la parte acusadora cuando nos trae la prueba y nos la presenta, debe probarnos cómo la obtuvo, cómo la sacó, de dónde la obtuvo, qué resguardo se tuvo con esa prueba. Toda esa obligación de la famosa denominada cadena de custodia la tiene que acreditar la acusación. O sea, la acusación no puede venir acá y traerme una prueba y decir, mire, yo tengo este papelito que encontré y este papelito que encontré prueba esto. No, tiene que decirme de dónde lo sacó, cómo lo sacó, quién lo tuvo, dónde estuvo guardado, qué se le hizo. Y recién después de todo eso venir y decirme, sí señor, mire, este papel, que tuvo todo este trámite anterior, sirve de prueba. Porque justamente tuvo todo este trámite anterior que sostiene la prueba. La querella ni la fiscalía lo hizo. Pero yo me puse a trabajar en el tema de las fotos y me puse a analizarlo. Primera pregunta, ¿por qué sabemos que son 111 fotos? Porque había 111 fotos en el CD que Lozada le entregó a la jueza federal, en el momento en que la jueza federal se lo pidió. Fíjense que en el acta de autopsia no hay ninguna constancia de la cantidad de fotos que se sacaron. Se sacaron fotos, pero no sabemos si fueron 15, 30, 100, 200. Sabemos que se sacaron fotos. Ese es el primer problema grave que tenemos. O sea, ni siquiera sabemos si este material son todas fotos de la autopsia. No voy a negar que las fotos de la cara de Peloso son de la cara de Peloso, pero del resto del cuerpo hay fotos que hay algunas fotos que a tal punto son dudosas que ni siquiera los médicos pudieron determinar de qué parte del cuerpo eran. Imagínense hasta qué punto hay algunas fotos que son dudosas. Por lo tanto, mal podemos afirmar que esas fotos efectivamente sean o sea, que las 111 fotos sean efectivamente de la autopsia de Peloso. Hay una técnica pericial básica, de hecho lo vemos siempre, sobre todo en las causas federales, en las pericias, cuando hay pericias de narcotráfico, sobre drogas, y en el resto de las causas, sobre todo en las pruebas balísticas. Cuando se obtienen fotos del material, o cuando se hace cualquier análisis pericial del material, una de las cosas que el perito describe en la pericia es el instrumental que usa. Por ejemplo, se hace un allanamiento, se secuestra droga y se pone, fue pesado con una balanza, marca tal, número tal, se ponen todos los datos. Y no es simplemente para hacerle propaganda a la balanza que se hace eso. Se ponen todos los datos porque es necesario para valorar la prueba, saber con qué balanza, qué características tenía ese instrumento que se usa. Porque más allá de lo que nos diga el perito, las contrapartes y el tribunal tienen derecho a poder cuestionar y analizar esa pericia. O sea, decir, no, miren, esta balanza en realidad sabemos que tiene un alto grado de defecto en su medición. Y así los distintos instrumentos. Y acá es donde tenemos el primer problema ya con las fotos, suponiendo que las fotos sean de la autopsia. No sabemos con qué cámara se hicieron.
No hay ningún dato de la cámara con la que se trajeron las fotos. Podemos inferir de la declaración de la doctora Kugler y de la perito Cobos que fueron sacadas con una cámara a rollo. En realidad yo después cuando siga voy a mostrar que hay otra razón más por la cual fueron sacadas con una cámara a rollo. Pero en realidad no tenemos una prueba de que fue una cámara a rollo porque no sabemos qué cámara fue. Pero podemos inferir que fue sacada con una cámara a rollo, pero no sabemos otra cosa. Por lo tanto, no sabemos qué grado de nitidez tienen esas fotos, no sabemos cuán buena o mala es la coloración que tienen esas fotos. Y acá entramos en otro problema esencial. Fíjense ustedes que la gran discusión sobre la pericia médica pasa por el color de las fotos. No pasa por otro tema, no pasa por la forma, no, pasa por el color de las fotos. Por otro lado, tampoco sabemos, y que es esencial, cualquier artículo de fotografía les va a decir a ustedes, sobre todo de la fotografía antigua, ya estos métodos no se usan, pero dado que fue sacado con máquina de rollo, es esencial cuál fue el material del rollo, o sea, qué rollo se usó para sacar las fotos. Porque según el tipo de rollo que se haya usado, las fotos va a tener unas u otras características. Tampoco sabemos qué rollo se usó. De hecho, es más, ni siquiera sabemos cuántos rollos se usaron. Además, lo cual va a tener otra consecuencia que voy a analizar más adelante. Pero tampoco sabemos eso que es esencial. Bueno, allá no se usa ese mecanismo, pero en esa época, o sea, este tipo de fotografía, ya creo que prácticamente no hay cámaras, de hecho no hay casas que hagan revelado de fotografía, pero ese mecanismo de sacar fotos con cámara rollo exige a posteriori que este rollo se ha llevado a un laboratorio específico. Aclaremos que ya sabemos que el Cuerpo Médico Forense de Neuquén no tenía su propio laboratorio de fotografía, por lo tanto tuvo que ser enviado a algún laboratorio donde un técnico tuvo que efectuar las operaciones de revelado del rollo. Por ahí esto a ustedes les puede surgir repetitivo, pero yo, dado que este método no se usa más, prefiero detallarlo. Este proceso, ¿en qué consistía? Primero se agarra el material, la cinta que está dentro del rollo de fotografía, se sumerge en cubetas con distintos líquidos, lo cual provoca el revelado de esta cinta y nos va a terminar otorgando un negativo, que es la misma cinta pero ya revelada, que es lo que se llamaba negativo. Este negativo es colocado en una máquina que se llama copiadora o ampliadora. Esa máquina lo que hace es proyectar la imagen que está en ese negativo sobre una lámina de papel fotosensible y en esa lámina de papel fotosensible aparece la foto, que es en definitiva lo que nosotros denominamos fotos. Acá quiero hacer, antes de seguir, un pequeño detalle. Hay unas fotos en papel dando vueltas por ahí que yo he visto, no sé si están agregadas a la causa, me parece que no están agregadas a la causa, unas imágenes impresas. Esas imágenes impresas no son estas fotos a las que yo me refiero. Esas imágenes impresas, según tengo entendido, son obtenidas de la impresión de las fotos digitales que entregó Losada. Quiero aclarar esto porque esas fotos no es estos originales, estas copias originales a las que yo me refiero. Pero volviendo al tema de este proceso, como pueden imaginarse, este proceso es clave para determinar el color de lo que se ve en la foto. O sea, cómo se realizó este proceso es esencial. Si yo este proceso lo realizo bien, voy a lograr una determinada imagen. Si lo realizo mal, voy a lograr otra imagen. Si lo realizo más o menos, voy a lograr otra imagen. O sea, es clave para después poder valorar la foto cómo se hizo este proceso. No sabemos en qué laboratorio se hizo, no sabemos quién lo hizo, no sabemos nada de este proceso. Nada de nada. O sea, las fotos en papel, o sea, las copias de las fotos originales de la autopsia, no sabemos cómo se elaboraron. Sigamos con las fotos en el paso siguiente. ¿Qué pasó con esas fotos? Sabemos que esas fotos fueron llevadas a la Procuraduría, al Gabinete Médico Forense. La doctora Kugler o alguien de la gente que le ayuda a la doctora Kugler en la elaboración de los informes seleccionó algunas, las escaneó. ¿Escanear qué significa? Escanear significa tomar una pose en papel, colocarlo también dentro de un aparato y convertir esa imagen de papel en un archivo digital.
Estos archivos digitales, la doctora Kugler los incrustó en el informe de la autopsia, lo imprimió y eso es lo que le mandó como el famoso informe preliminar. Nuevamente tenemos el mismo problema. Esas fotos no sabemos con qué aparato se escanearon. No tenemos ni idea de con qué aparato se escanearon, no hay ninguna descripción del aparato. Y nuevamente estamos con un aparato, ni sabemos tampoco quién las escaneó. Suponemos que es alguno de los empleados del gabinete médico forense, pero no lo sabemos. No sabemos qué competencia tenía para hacer ese trabajo. Y nuevamente estamos ante una incidencia clave, porque esas son las fotos que están en el informe de autopsia. Pero no me preocupa tanto el escaneo de esas imágenes, porque como voy a demostrar más adelante, esas imágenes, ese escaneo de imágenes que fueron incluidas en el informe de autopsia, no es el mismo escaneo de imágenes de las imágenes que fueron entregadas por Losada. ¿Y por qué digo esto? Las imágenes, los archivos digitales, tienen una particularidad. Si nosotros en el Windows hacemos clic con el botón derecho arriba de una imagen, abrimos una ventanita que dice propiedades. En esa ventanita que dice propiedades nos da una serie de datos de la imagen. Obviamente acá de eso no se investigó nada. Pero yo el otro día agarré una de las fotos, quiero aclarar lo siguiente porque esos datos a veces pueden cambiar, incluso a veces pueden ser cambiados. Yo doy fe que yo trabajé sobre las fotos que están en el CD que el Juzgado Federal nos entregó. Pero hago el clic, miro las propiedades y ¿qué me dicen las propiedades? Me dan un dato interesante que esas imágenes fueron escaneadas con un escáner HP ScanCheck 8200. Lo cual me ratifica que efectivamente la foto no fue obtenida por una cámara fotográfica, o sea, no fueron fotos digitales originales, que fueron fotos de rollo escaneadas. A lo cual hay que agregar otro tema, más relativo, más fácil de ver, el nombre de los archivos. Si ustedes vieron el nombre de los archivos del CD, dice escanear 001, escanear 002, escanear 003. Son imágenes escaneadas, no hay ninguna duda. Pero además me da la fecha del escaneo. Y la fecha del escaneo es el 11 de marzo del 2011. El hecho de que el escaneo haya sido hecho el 11 de marzo del 2011, esto es, 3 días antes del 14 de marzo del 2011, fecha en que según surge a Fojas 1433, el doctor Losada remitió al juzgado el CD, pero muy posterior a la fecha del 2008, finales del 2008, en que la doctora Kugler presentó el informe de autopsia, me permite inferir con un grado de bastante exactitud que el escaneo de las fotos que se colocaron en el informe de autopsia no es el mismo escaneo de las fotos que entregó el doctor Losada. Lo cual tiene otra consecuencia más. Si las fotos estuvieron entre el año 2008 y el año 2011 guardadas, me estoy refiriendo a las fotos originales, en papel, guardadas en el gabinete médico forense, un lugar que tenía tan malas condiciones para guardar material que de hecho las radiografías no se pudieron recuperar. Y recordemos, los que tenemos algunos años nos acordamos de las fotos en papel, y los más jóvenes quizás no se acuerdan de las fotos en papel, pero alguna foto del padre o de la abuela en papel deben tener. Y sabemos que con el transcurso de tiempo las fotos en papel se degradaban. ¿Qué significa que se degradaban? Que perdían sus características de coloración original, que modificaban su característica de coloración original. Por lo tanto, cuando el 11 de marzo del 2011 alguien en el Gabinete Médico Forense de Neuquén escaneó estas imágenes, en realidad lo que estoy escaneando eran imágenes que podían tener un grado de degradación, no sabemos cuál, pero que lo podían tener. No voy a seguir cansándolos con el tema de las fotos, pero creo que ya quedó claro cuál es el punto que yo estoy planteando. No sabemos, en realidad, no tenemos información suficiente acreditada en la causa
como para decir que este material que las pericias sostenidas por la acusación pretenden refutar la autopsia, tengan realmente la integridad y la validez suficiente como para poder ser utilizadas y consideradas como una prueba legítima a usar. No hay cadena de custodia, no hay conocimiento de cómo fueron procesadas las fotos. Ni siquiera estoy planteando la hipótesis de que las fotos hayan sido alteradas. Quiero aclarar, no estoy planteando la hipótesis, lo cual es posible. O sea, la foto puede ser intervenida, es totalmente posible, basta con ver las fotos que presentó el doctor Cohen, que estaban intervenidas esas fotos. Porque claramente el círculo negro o el cuadrado negro que aparece alrededor de la foto es una intervención en la foto. O sea, no digo que haya estado intervenida con el objetivo de cambiar el contenido de la foto, pero que la foto digital se puede intervenir y de hecho fueron intervenidas. Pero ni siquiera voy a cuestionar esa parte porque voy a creer en la buena fe de los funcionarios públicos y voy a decir, no, nadie intervino ni tocó las fotos. El problema es que acá lo que no podemos acreditar es que el original que fue escaneado realmente haya tenido las condiciones suficientes, o sea, que no haya sido alterado de lo que era la imagen original que se obtuvo. Y por otro lado, que esta imagen original que se obtuvo realmente se haya obtenido con el grado de fidelidad o de perfección que necesita, sobre todo en lo que hace a las escalas cromáticas. Por ahí ustedes dirán, bueno, pero la foto se ve clarita, las líneas están bien. Sí, pero el problema acá es que nosotros estamos discutiendo problemas de escala cromática. Piensen que estamos discutiendo si una lesión está más amarilla, más roja, más violeta, más negra, si la sangre está más oscura o está más clara. O sea, estamos entrando, cuando se hace la valoración de la foto, estamos entrando en detalles muy, muy minuciosos de la escala cromática. Y esto es lo que no está garantizado en las imágenes que se han utilizado. Y finalmente quiero hacer una última llamada de atención sobre el tema. Como dije, las fotos fueron obtenidas con rollos fotográficos. Los rollos fotográficos de la época tenían los rollos color 36 imágenes por rollo. Es más, yo no me acuerdo si fue la doctora Kugler, parece que fue ella también, la que dijo, normalmente nosotros sacábamos un rollo de una autopsia, y en este caso se sacaron muchísimas más. Que lo que pasó demuestra la preocupación y tuvo el gabinete médico forense con esta autopsia, porque se preocupó de sacar muchas más fotos para tratar de dejarlo más documentado. Pero de todas maneras hay algo extraño en las fotos que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque tenemos 111 fotos. Si los rollos tienen 36 y hubieran usado 3 rollos, tendríamos 108. Si hubieran usado 4 rollos, tenemos 144. La duda que a mí se me pasa es, ¿dónde están? Sí, o sea, ¿qué se hizo con las otras fotos que faltan, si se usaron 4 rollos? O que habría 3 fotos, habría por lo menos 3 fotos incluidas en las 111 que no se corresponden a la autopsia y que provienen de otro lado. Que incluso puede haber ocurrido por error. O sea, imaginémonos nosotros al empleado de la cosa oficial desparramando 100 y pico de fotos arriba del escritorio y que por accidente hubiera habido algunas fotos de otra autopsia. O sea, no estoy buscando culpables, simplemente estoy planteando dudas de cosas que pudieron haber ocurrido y que impiden poder darle a estas fotos el valor testimonial, el valor de prueba dirimente que prácticamente le da la acusación. Y quiero decir, ustedes me dirán, no, la acusación en realidad, el valor se lo da a las pericias. El problema es que las pericias están hechas sobre las fotos. O sea que todo esto que yo acabo de decir de las fotos invalida exactamente en la misma medida las pericias. Terminado el problema de las fotos, voy a pasar a tratar ahora los informes médicos. Tengamos en cuenta que cuando me refiera a los informes médicos posteriores, o sea, los realizados por los peritos de la Corte Suprema, por el perito de la Corte Suprema, porque en realidad acá interviene un solo perito de la Corte Suprema, que es el doctor Cohen, y por los peritos de la Procuraduría Penitenciaria, todo este trabajo se hizo sobre estas fotos. Lo primero que tengo que destacar en relación a las pericias es la distribución de peritos. Me parece importante destacar este tema.
Tenemos un grupo de peritos que son los peritos oficiales. Yo personalmente creo que con los nuevos códigos va a dejar de tener lógica esta definición, porque estos peritos oficiales son en teoría los peritos del tribunal. Entonces no son los peritos de la contraparte, son teóricamente peritos que tendrían un mayor grado de legitimidad en tanto y en cuanto serían peritos imparciales. Personalmente no estoy de acuerdo con esta teoría, sé que es sostenida, creo que incluso hasta fue sostenida en algún momento por la Fiscalía, el hecho de decir que esos peritos son peritos oficiales y son peritos imparciales. No estoy de acuerdo por una cuestión básica, una cuestión que es, nosotros deberíamos estar usando un sistema acusatorio, y en un sistema acusatorio no hay partes imparciales. En un sistema acusatorio tenemos una parte que acusa y una parte que defiende, y un juez que juzga lo que proponen ambas partes. Por lo tanto, no puede haber peritos del tribunal. Los peritos son o de la acusación o de la defensa. Pero acá se sostiene esa teoría, el código actual la avala, por más que esté en contra, me resulta entonces importante destacar quiénes son estos peritos oficiales. Estos peritos oficiales son la doctora Kugler, el doctor Lozada, el doctor Scuteri, el doctor Cosarín y el doctor Rubio, pertenecientes al Gabinete Médico Forense de la provincia de Neuquén, el doctor Cohen y la doctora Dario del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos son los peritos oficiales. Como bien sostuvo la Fiscalía, los peritos del tribunal. Además, vamos a tener los informes de los peritos de parte. Y acá tenemos a los doctores Tejero, Argerich, Ravioli y Patito, con la particularidad que Patito, habiendo fallecido, si bien presentó un informe pericial, del cual después voy a hacer un detallado análisis, no lo pudimos escuchar acá. Pero estos son los peritos de la parte. Ya de entrada, voy a decir, señores, acá clarito está que hay una clara violación al artículo 8, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que debe garantizar la igualdad de partes. Peritos de la acusación, de la querella, peritos del tribunal, y no hay perito de la defensa. Ustedes podrán decirme, bueno, se ve que la defensa no ofreció peritos, por lo tanto, que se la arregle la defensa. Aún suponiendo que eso fuera cierto, que no lo es, no puede el tribunal decir eso. Y no puede el tribunal decir eso porque desde el fallo... se me perdió acá el fallo. Núñez, desde el fallo Núñez, los jueces están obligados a garantizar el derecho de defensa hasta incluso supliendo los defectos de la defensa. Lo dice claramente Núñez. Dice el fallo Núñez en los votos de los jueces Petracci, Bogiano, Maqueda: quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, al extremo de suplir su negligencia en la provisión del defensor, asegurando de este modo la realidad sustancial de la defensa en juicio. Y el desnivel que hay con 3 peritos de la acusación y ningún perito de la defensa es claro, es evidente, cuando encima estamos en una causa donde estamos discutiendo esencialmente prueba médica. Por eso que yo les dije al principio de esta causa que en esta causa estaba aprobada una clara violación a los derechos de defensa. Ahora bien, esta parte ofreció un perito de su parte, el doctor Francisco Delgado. En realidad la intención de esta parte, cuando en oportunidad de recibir la notificación de que se iba a hacer una pericia con el doctor Cohen, había sido presentar un perito de parte para que asistiera a esa pericia. El problema que se nos planteó es que teníamos 3 días para obtener el perito, cosa que no era imposible, no fue imposible, tratamos de tener un perito, pero no es fácil obtener un perito acá en la ciudad de Neuquén. Tengamos en cuenta que yo tengo un estudio acá en la ciudad de Neuquén, no tengo delegación en Buenos Aires. Mis asistidos son agentes penitenciarios. En ese momento creo que ya estaban incluso suspendidos en sus cargos. O sea, no tengo el poder que tiene el Estado de decir, bueno, llamo por teléfono a mi delegación en tal lugar y háganme tal trámite,
libro oficio a tal juzgado y que me hagan tal cosa. Tengo que manejarme. Por lo tanto, no tuve oportunidad. No se tuve un perito para presentar en ese momento. Tenía que conseguir un perito que estuviera capacitado relativamente. Estamos hablando de conseguir un médico que diga, mire, me voy a ir a sentar en la corte con el doctor Cohen, con el doctor Ravioli y analizar una pericia con ellos. Por un lado necesitaba alguien que se animara a hacerlo. No es fácil conseguir un profesional que se anime a ir a sentarse allá. Y por otro lado necesitaba un profesional que me diera la confianza a mí, que efectivamente no se iba a sentar ahí simplemente a avalar lo que dijeran Cohen y Ravioli. Justifico por qué no lo presenté en ese momento. Pero más adelante, cuando yo le solicito conseguimos un perito, el doctor Fermín Delgado, quiero aclarar, Delfín Delgado, perdón. Quiero aclarar que el doctor Delfín Delgado es un reconocido médico forense de la provincia de Río Negro. Ha trabajado en el Poder Judicial de Río Negro. Y lo solicito en la propia instrucción que sea tenido por perito de parte. En primera instancia, el juez de instrucción me dice no, me rechaza la presentación, me dice que es extemporánea, que ya no hay pericias pendientes, que no hace falta, o sea, que no es motivo tomar perito, aparte que lo considera inútil, innecesario, invoca el artículo 199, ahí que lo tengo anotado, por eso que ahora me acuerdo cuál era el número, artículo que, como yo ya dije, considero que es francamente anticonvencional. Pretender que el juez de instrucción, que es el que investiga y arma la causa, decida sobre si la prueba que la defensa pretende es útil o inútil, es una contradicción en sí mismo, porque si yo soy el que estoy investigando y el que estoy organizando y armando una acusación, es obvio que toda la prueba que pretenda proponer la defensa, o la mayor parte de la prueba que pretenda proponer la defensa, va a ser inútil para mí, porque justamente yo propongo como defensor la prueba con la que pretendo contravertir lo que la acusación está queriendo sostener. Y como en este sistema instructorio que tenemos, el juez de instrucción justamente instruye la causa, o sea, arma, no garantiza, no es un juez de garantías, es un juez de instrucción, instruye la causa, arma la acusación, obviamente toda prueba que yo ofrezca en principio la va a considerar innecesaria, porque para él no va a ser necesaria, es necesaria para mí. Bueno, sigo invocando ese artículo, dice, no, bueno, hay toda una incidencia, ahí se puede ver en el expediente, yo planteo una revocatoria, incluso planteo un recurso de apelación que después me es denegado porque el artículo 199 encima es inapelable, a colmo encima que tiene esa facultad, no se le puede discutir encima esa facultad. Pero finalmente el juez acepta mi planteo y me dice, sí, tenga su perito, no hay problema, usted tenga su perito, que su perito pueda acceder a la causa, hay constancias en autos que mi perito accede a la causa, pide copia de la causa, extrae, revisa toda la causa. Tengan presente esto, el Código Procesal establece claramente que la causa es secreta para todo aquel que no sea parte, o sea, solamente puede tomar vista de la causa alguien que es parte de la causa. Y el juez de instrucción autorizó a Delfín Delgado a revisar la causa, autorizó al doctor Delfín Delgado a intervenir pidiendo copias en la causa, solicitó y extrajo copias de la causa de las partes que consideró importantes, básicamente hizo el relevamiento de todos los informes médicos que había en la causa, con autorización del tribunal. Y hago hincapié en esto por un problema que después voy a tratar cuando hablemos de Patito. Y bueno, brindó asesoramiento a esta defensa. Obviamente, yo no le iba a hacer un informe al doctor Delfín Delgado para presentárselo ante un tribunal, ante un juez que me iba a decir, mire, doctor Vaccaro, este informe que su Pedrito está presentando está muy bonito, está muy lindo, pero para mí es innecesario, superabundante e inútil. Y se lo rechazo. Y básicamente me lo iba a rechazar invocando el mismo artículo 199. Así como el 199 lo habilitó en su momento para rechazarme al perito, obviamente me iba a rechazar el informe. Por eso es que no presentamos nosotros informe escrito. Sino que directamente nos remitimos, dije, bueno, esperemos a que llegue el debate, y en el debate, en la amplitud de prueba que admite el debate, presenté a mi perito nuevamente. No le voy a detallar las incidencias que tuvo este tema porque los jueces la conocen perfectamente.
Pero la resolución final que tomó el tribunal fue: entendemos que es un testigo nuevo y que no se ha cumplido la manda de la última parte del artículo 355. En principio, todavía tengo mis dudas de qué quiso decirme el tribunal cuando me resolvió de esta manera, pero entiendo, porque dice que es un testigo nuevo. Aclaren que yo lo presento como perito, no como testigo. Pero como dice que es un testigo nuevo, entiendo que lo que no desarrollé cuando lo ofrecí fue sobre qué iba a exponer, o sea, sobre qué tema se lo iba a interrogar a este testigo. En cuanto a esa posibilidad, si lo interpreto de esa manera, creo que la resolución del tribunal fue errónea, por lo que acabo de decir hace un rato. Suponiendo que yo como defensor hubiera omitido, vamos a suponer, me he hecho la culpa, yo tengo la culpa, es cierto, reconozco al tribunal que yo me equivoqué y que debía haber puesto que si quería que se citara al perito Delgado para que declarara ante el tribunal sobre lo que había visto en el análisis que él hizo de la prueba médica. El fallo Núñez dice claramente que el tribunal debió haber suplido en definitiva esa inobservancia de la defensa, de última requiriéndome que aportara ese pedido. Pero por otro lado, eso surge de las actuaciones. Basta con mirar la intervención del perito Delgado en la instrucción para saber sobre qué lo iba a interrogar el perito Delgado. Si el perito Delgado se presentó en la instrucción, solicitó copia de toda la prueba médica de la causa, ¿sobre qué lo iba a interrogar? Sobre la prueba médica de la causa. Reconozco la omisión. Ustedes se preguntarán, ¿por qué les hago a esta altura todo este planteo? Sobre todo porque ya obviamente parece medio imposible de subsanar este tema. Yo creo que al tribunal le queda una opción. No se la voy a peticionar porque no corresponde que se la peticione, pero sí se la puedo mencionar, que es la opción del artículo 397. Cuando el tribunal, después de cerrado este debate, ingrese a resolver, puede perfectamente, ingresa a deliberar, puede perfectamente decir, sí, señores, realmente la desproporción que hay entre la prueba médica presentada por la acusación y la prueba médica presentada por la defensa es notoria. Viola el artículo, viola la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por lo tanto se justifica reabrir el debate y escuchar a este testigo. Aclaro, no se los estoy peticionando, simplemente se los estoy mencionando como una posibilidad. Bueno, ya sabemos que no tenemos perito. Voy a entrar a analizar ahora entonces sí los informes que hay. El primer informe médico que encontramos es el de la doctora Kugler. Muy brevemente voy a volver a hacer hincapié sobre que el mismo lo tengo que considerar objetivo, más allá de las falencias que puedan tener o no. No creo que la Fiscalía ni la acusación han podido de ninguna manera acreditar de que haya habido algún tipo de presión o algún tipo de intervención ilegítima de parte de los penitenciarios que estuvieron presentes durante ese trámite, que aparte dicha situación fue avalada por el doctor Labate. Está claro que, por lo tanto, que la autopsia, más allá de las características particulares, de lo que podamos decir sobre si la autopsia estuvo mejor o peor hecha, en principio no hay ilegalidades, en definitiva, en el trámite de realizarse esta autopsia. Una cosa que se le cuestionó, bueno, ya hice mención, pero reitero ya que estoy tratando el tema. La autopsia concluye que la muerte presenta características compatibles con causas no determinadas. Esa es la conclusión de la autopsia. No es muerte súbita. Esa es la conclusión de la autopsia. A continuación, la autopsia no voy a decir más porque la hemos tratado, la hemos discutido, el tribunal la conoce, no tiene sentido. Así que voy a seguir enumerando la prueba. Luego están los informes del doctor Lozada, que también es un perito oficial, que ratifica que el protocolo de autopsia, cuando me refiero al protocolo me refiero
Acá hay una mezcolanza de nombres, porque protocolo, a mi entender, en realidad es una regulación de hacer algo, y llaman protocolo al informe preliminar. Me refiero al informe preliminar de la autopsia, dice que lo vio, lo ratifica en sus informes, aclara que no realizó autopsias, contesta, entre otros detalles, que sus informes se basaron en las fotos. Pero acá tengo que hacer un detalle. Las fotos que usa Lozada para hacer su informe no son las fotos escaneadas. Ojo, las fotos que usa Lozada para hacer su informe y ratificar los dichos de la doctora Kugler no son las fotos que en el 2011 va a escanear y le va a enviar a la jueza federal. Muy probablemente, tengo que concluir que deben ser las fotos originales en papel las que él debe haber utilizado. No podemos probarlo porque obviamente entramos en la ambigüedad, porque como la historia de la foto no la conocemos, no sabemos, pero muy probablemente hayan sido esas. O en todo caso, las fotos que escaneó Kugler o alguien para hacer el informe de autopsia que hizo Kugler, pero no las fotos que después Lozada eleva, porque estas fotos, como bien dije, fueron hechas recién en el 2011, el escaneo de estas fotos. Se hace todo un cuestionamiento sobre que la búsqueda de indicios en la autopsia y después en todos estos informes posteriores, que la intervención en general del Gabinete Médico Forense en Neuquén está orientada hacia una hipótesis de trabajo que es obviamente contraria a la que sostiene la acusación y que por eso se obtienen los resultados que se obtienen. Al respecto, ya en cierta manera el doctor Cotto lo adelantó un poco hace un rato, o sea, ayer cuando habló. Yo no estoy de acuerdo, pero en general aparentemente el contexto general dice que al médico hay que orientarlo antes de hacer la autopsia sobre qué tiene que buscar. Yo personalmente creo que no, estoy en contra de eso, aun cuando incluso lo establece el mismo protocolo de Minnesota, y voy a explicar ahora en un rato por qué estoy en contra de eso, pero la cuestión es que en definitiva la autopsia fue hecha orientada por el juez de la causa. O sea, no es que fue orientada por el servicio penitenciario para tratar de exculparse, fue orientada por el juez que estaba investigando la causa. Y por otro lado, todos los otros informes posteriores fueron orientados, y ahí sí, fíjense lo grave, los otros informes posteriores no fueron orientados por el juez de la causa, fueron orientados por la parte acusadora, porque se mueren las acusadoras al decir cómo le dijeron o no le dijeron a la médica que hizo la autopsia tales o tales cuestiones. Pero ellos no tuvieron ningún empacho en orientar y de no decirle a los peritos que presentaron cuáles eran las otras orientaciones que había. Simplemente se mandaron con la de ellos y obviamente obtuvieron informes que ratificaron lo que ellos pedían, pero casi es una obviedad que iban a obtenerlo de esa manera. Cronológicamente, el siguiente informe que va a aparecer va a ser... Disculpe, doctor. Sí. ¿Podríamos hacer un pequeño cuarto intermedio? Ningún problema. Justo que cambió de informe, así continuamos 10 minutos o 15. Ok. Gracias.